A veces te preguntas si la demora en tu vida es una prueba o una advertencia. Si la puerta que no se abrió fue un castigo o una protección divina. Si lo que parecía una bendición era, en realidad, una distracción. Y en medio de tantas preguntas, una verdad se asoma: no todo lo que brilla viene de Dios, y no todo silencio es ausencia. El discernimiento no es un don místico reservado para unos pocos. Es una brújula espiritual, una sensibilidad sagrada que te permite reconocer la voz del Espíritu Santo entre el ruido del mundo. Es ese susurro que se distingue entre 1000 pensamientos y te dice: espera. Escucha. Este no soy yo. Sin discernimiento, puedes confundir una emoción con una dirección, una oportunidad con un desvío, una puerta abierta con una trampa. Pero cuando tu espíritu se afina, comienzas a ver lo invisible. Empiezas a notar que las demoras, los giros, las interrupciones, no son accidentes, sino mensajes celestiales escritos en el lenguaje del tiempo. Hay momentos en que Dios no responde con palabras, sino con circunstancias. Te cierra una puerta no porque no te ama, sino porque te está redirigiendo hacia un propósito que no podrías comprender todavía. Y sin discernimiento, podrías rebelarte contra la misma respuesta que estabas pidiendo. La palabra dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Discernir es eso, reconocer a Dios en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, en lo que duele, en lo que no entiendes todavía. Es entrenar el alma para decir: no sé por qué pasó, pero sé que Él está aquí. El enemigo no teme a quien ora si esa oración no tiene dirección. No teme a quien lee la Biblia si no la deja transformar su discernimiento. Pero tiembla ante un creyente que puede reconocer sus trampas incluso cuando vienen disfrazadas de luz. Porque el discernimiento desenmascara lo que parece bueno pero no proviene del cielo. Hay una batalla silenciosa en cada pensamiento, en cada deseo, en cada oportunidad que se presenta. No todo sí trae paz, y no todo no significa pérdida. Dios no siempre te mostrará con señales visibles, pero te hablará con una paz que trasciende el entendimiento, o con una inquietud que no te dejará avanzar. Y ese es el lenguaje del Espíritu. A veces te mostrará su voluntad no con una voz audible, sino con una incomodidad santa. Esa sensación que te dice: esto parece bueno, pero no es mi camino. Y otras veces, te hablará con una certeza tan suave que apenas se nota, pero arde en lo profundo. Discernir no se trata solo de escuchar, sino de obedecer. Porque no sirve de nada reconocer la voz de Dios si no estás dispuesto a seguirla, incluso cuando te lleva a lugares desconocidos. El discernimiento crece en la intimidad, en la práctica, en la comunión diaria. Es una semilla que germina cada vez que eliges callar tu ansiedad para escuchar su dirección. Y es ahí, en ese silencio donde el alma deja de exigir y empieza a confiar, donde el discernimiento despierta. No en el ruido de los milagros, sino en la quietud del corazón que se rinde. Cierra los ojos por un momento. Piensa en esa decisión que te pesa, en esa señal que no entiendes, en esa pausa que te desespera. Y pregúntate: ¿realmente está Dios en silencio, o soy yo quien ha llenado el espacio con mis propias voces? Porque a veces, lo más difícil no es oír a Dios, sino reconocerlo cuando habla de una forma que no esperabas. El discernimiento no se aprende leyendo un libro, ni escuchando a otros hablar de Dios. Se forma en la intimidad, cuando tu corazón empieza a distinguir la diferencia entre lo que te emociona y lo que realmente proviene del Espíritu. Hay cosas que suenan bien, que se ven correctas, que incluso parecen respuesta a tus oraciones, pero no lo son. A veces el enemigo no llega vestido de oscuridad, sino de oportunidad. Te ofrece exactamente lo que deseabas, pero antes del tiempo correcto. Y ahí está la trampa: recibir algo bueno sin la bendición de Dios puede convertirse en el obstáculo que te aleja de Él. Por eso el discernimiento no busca señales externas, sino paz interna. Esa paz que permanece incluso cuando el camino no tiene sentido. Esa quietud que no depende de circunstancias, sino de presencia. Porque discernir no es entenderlo todo,
es reconocer a quien está obrando en medio de lo que no entiendes. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Él no dijo las más espirituales, ni las más fuertes, sino mis ovejas. Eso significa que tú puedes escuchar su voz, que tú puedes reconocer su guía. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres silenciar todo lo demás para oírlo a él? Hay pensamientos que no son tuyos, deseos que no nacen de ti, caminos que se abren para probarte, no para bendecirte. Sin discernimiento, es fácil caminar hacia una puerta que brilla, pero que detrás esconde pérdida. Pero cuando tu espíritu está afinado, cuando oras antes de decidir, algo cambia dentro de ti, la prisa se detiene, la ansiedad se calma y la voz de Dios se vuelve más clara que el ruido. Tal vez te encuentras ahora en una temporada confusa. No sabes si avanzar, retroceder o esperar. Pero el discernimiento te enseña que cuando no escuchas una nueva instrucción, la última que Dios te dio sigue siendo válida. A veces el silencio de Dios no es distancia, sino protección. Él no está ignorándote, está filtrando lo que te distrae para que aprendas a reconocer su voz entre las demás. Mira la historia de Moisés. No fue llamado en un templo ni entre multitudes, sino en medio del desierto, frente a una zarza que ardía sin consumirse. Dios esperó a que Moisés se acercara. No habló hasta que él interrumpió su rutina para prestar atención. Así también, muchas veces Dios te está mostrando una señal, pero no podrás entenderla hasta que te detengas. La voz divina no se impone, se revela al que busca. ¿Qué zarza está ardiendo hoy en tu vida? ¿Qué situación te inquieta, pero no desaparece? Tal vez no es un problema, tal vez es una invitación. Discernir es atreverte a mirar 2 veces lo que otros pasan por alto, es prestar atención a lo que parece común, porque en lo ordinario muchas veces se esconde lo eterno. La fe te permite creer que Dios está obrando. El discernimiento te permite ver cómo lo hace. Y esa es una de las mayores bendiciones que un creyente puede recibir, la capacidad de leer las señales del cielo escritas en los detalles de la tierra. El discernimiento no solo te guía, te guarda. Te protege de los errores que parecen aciertos y de las alianzas que parecen bendiciones. Es una luz interior que ilumina los caminos antes de que tropieces. Por eso no basta con orar para que Dios hable, hay que pedirle que nos enseñe a reconocer cuando lo está haciendo. Porque el enemigo puede imitar palabras, pero no puede imitar la paz. Y cuando tu discernimiento madura, la paz se convierte en tu señal más confiable. Hay momentos en los que todo parece alinearse, donde cada circunstancia grita, es el momento, y sin embargo, algo dentro de ti no se siente en paz. Esa incomodidad no siempre es miedo, a veces es discernimiento. Porque lo espiritual no siempre coincide con lo aparente, y lo que parece una oportunidad, sin la confirmación de Dios, puede convertirse en desviación. David lo entendió. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono que ya le había sido prometido. Todos a su alrededor decían, es tu momento, Dios te lo está entregando. Pero dentro de él, una voz suave le susurró, no toques lo que yo aún no he soltado. Y en esa decisión, David demostró que prefería esperar el tiempo de Dios antes que forzar su propio destino. Eso es discernimiento, reconocer que Él cuando también pertenece a Dios. El enemigo puede ofrecerte versiones prematuras de lo que Dios ya te prometió. Una relación, una oportunidad, un ministerio, sin raíces espirituales firmes se marchitan rápido. El discernimiento no busca el éxito inmediato, busca la voluntad perfecta. Hay bendiciones que llegan antes de tiempo y se vuelven carga. Hay puertas que se abren por fuerza humana y luego se cierran con lágrimas. Por eso el Espíritu Santo te enseña a detenerte, a observar, a preguntar, ¿esto me lleva más cerca del propósito o me distrae de él? El discernimiento no es desconfianza, es sabiduría en acción. Es la capacidad de esperar en medio del ruido. Es decir, podría hacerlo, pero no debo hacerlo todavía. Es elegir el proceso por encima del impulso. Piensa en José, aquel joven que soñó con liderazgo y gloria. Tuvo una promesa celestial,
pero antes de llegar al palacio tuvo que pasar por el pozo, la cárcel y la traición. Si José hubiera tenido la opción de acelerar el proceso, tal vez lo habría hecho, y se habría perdido la madurez que necesitaba para sostener el poder. El discernimiento lo habría detenido, recordándole que las promesas sin formación se convierten en pruebas. Discernir el tiempo de Dios es entender que sus pausas también son respuestas. Cuando algo tarda, no significa que Dios se olvidó, significa que está construyendo algo dentro de ti mientras prepara lo que te prometió. El discernimiento te enseña a confiar en el ritmo del cielo. Y ese ritmo no es el del mundo. Mientras el mundo te dice, apresúrate, no pierdas la oportunidad, Dios te dice, detente, estoy obrando en lo invisible. El discernimiento te libra del afán. Porque cuando el alma se precipita, la fe se debilita. Y cuando la fe se apaga, los oídos espirituales se cierran. A veces el mayor acto de discernimiento es quedarte quieto. No responder de inmediato. No decidir por impulso. No interpretar el silencio como abandono. Porque el silencio de Dios también habla. Y cuando aprendes a escuchar en el silencio, descubres que Él nunca dejó de hablarte, solo cambió el tono. Si sientes que Dios no responde, quizás ya lo hizo, solo que no de la forma que esperabas. Quizás la respuesta está en la puerta que se cerró, en la relación que terminó, en el trabajo que no duró. Discernir es mirar atrás y decir, ahora entiendo por qué no funcionó, Dios me estaba protegiendo. Y ahí, en esa comprensión profunda, tu fe se transforma en confianza madura. Dejas de buscar señales externas y empiezas a reconocer su voz dentro de ti. El discernimiento convierte las demoras en dirección, las pérdidas en lecciones y los tropiezos en redirecciones divinas. Porque el discernimiento no solo te muestra lo que Dios quiere darte, te enseña a reconocer cómo te está preparando para recibirlo. El discernimiento no solo te guía en lo que debes hacer, también te protege de lo que debes evitar. Hay voces que suenan correctas, pero no llevan dirección divina. Personas que dicen cosas espirituales, pero no hablan desde el espíritu. Y si no estás atento, puedes confundir consejo con manipulación, inspiración con distracción, emoción con revelación. El discernimiento no juzga a las personas, pero sí prueba los espíritus. Te enseña a mirar más allá de las apariencias, más allá de las palabras, más allá del carisma. Porque no todo lo que brilla viene del cielo. Algunos mensajes llevan la forma de verdad, pero el fondo de confusión. Y la única manera de distinguirlos es permaneciendo cerca de la voz original, la voz del buen pastor. Jesús dijo, cuidado con los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. No dijo por sus dones ni por sus palabras, sino por sus frutos. Eso significa que el discernimiento necesita tiempo. Hay cosas que parecen genuinas al principio, pero solo la espera revela su verdadera raíz. Discernir no es sospechar, es escuchar con el corazón despierto. Es preguntarte, ¿esto me lleva a la verdad o me aleja de la paz, me conecta más con Dios o solo con la emoción del momento? Porque muchas veces el enemigo no busca que adores algo oscuro, sino que te conformes con lo casi correcto. Y lo casi correcto es lo más peligroso. Una palabra puede sonar ungida y, sin embargo, nacer de una intención equivocada. Un consejo puede parecer sabio, pero estar desconectado del propósito eterno. El discernimiento no se deja impresionar por lo aparente, examina el espíritu detrás de la acción. Mira a Pablo, cuando aquella joven lo seguía gritando, ellos son siervos del Dios Altísimo. Sus palabras eran verdaderas, pero su fuente no. El apóstol no se dejó engañar por lo que oía, su espíritu discernió lo invisible. Y con autoridad, reprendió al espíritu que hablaba a través de ella. Eso es discernimiento en acción, detectar la fuente detrás del sonido. Tú también necesitas esa sensibilidad. Porque no todo elogio viene del cielo, y no toda oposición viene del infierno. A veces Dios permite que alguien te cuestione para purificar tus motivaciones.
y a veces el enemigo te halaga para debilitar tu discernimiento. Por eso, cada palabra, cada consejo, cada oportunidad debe pasar por el filtro de la presencia de Dios. No te dejes guiar por la intensidad emocional de un momento. Una voz puede sonar espiritual y aún así estar vacía de verdad. La verdad no grita, se sostiene. Y cuando viene de Dios, trae convicción, no confusión, paz, no presión, claridad, no caos. Si aprendes a escuchar con el espíritu, no solo con los oídos, verás la diferencia. Sabrás cuando alguien habla desde la carne, cuando desde la herida y cuando desde el Espíritu Santo. Y eso te evitará muchos caminos innecesarios. El discernimiento te libra de alianzas equivocadas, de decisiones impulsivas, de amistades que parecen inofensivas pero siembran duda. Te enseña a amar con sabiduría, no con ingenuidad. Y sobre todo, te recuerda que la voz de Dios nunca contradice su palabra. Si algo te promete paz sin obediencia, éxito sin pureza, atajo sin proceso, no viene de Él. Hay muchas voces compitiendo por tu atención, pero solo una puede guiarte al propósito eterno. Aprende a reconocerla, porque el enemigo puede citar escritura, pero solo el Espíritu Santo puede interpretarla con verdad. Y cuando empieces a vivir así, notarás algo, ya no reaccionas igual. Ya no decides tan rápido. Ya no confundes lo urgente con lo importante. Porque el discernimiento transforma tu manera de ver el mundo. Y eso es solo el comienzo. El discernimiento no solo te muestra lo que es falso, también te enseña a reconocer cuando algo es verdadero, pero aún no es tiempo. Esa diferencia puede cambiar tu destino. Porque incluso las promesas de Dios, cuando se toman antes del momento correcto, pueden convertirse en peso en lugar de bendición. David fue ungido rey cuando aún era un pastor. La unción ya estaba sobre él, pero el trono todavía no. Si hubiera intentado reclamar su posición por fuerza humana, habría destruido su llamado antes de cumplirlo. Así funciona el discernimiento, te enseña a sostener una promesa sin adelantarte a ella. Hay temporadas en las que Dios te permite ver lo que será, pero no te deja tocarlo todavía. Y si no tienes discernimiento, la espera se convierte en frustración. Pero cuando el Espíritu Santo te da entendimiento, la espera se transforma en preparación. Ya no preguntas por qué tarda, sino qué está formando Dios en mí mientras espero. Porque el discernimiento no solo trata de oír, trata de interpretar los tiempos. Hay tiempos de avanzar y tiempos de permanecer. Tiempos de hablar y tiempos de callar. Tiempos de sembrar y tiempos de cosechar. Y cuando caminas con discernimiento, no fuerzas lo que no ha nacido, ni retienes lo que ya cumplió su propósito. La falta de discernimiento te puede llevar a moverte por ansiedad. Pero la presencia de discernimiento te lleva a moverte por paz. Y la paz siempre es señal de sincronía con el cielo. No la paz superficial que se desvanece con los problemas, sino esa paz firme que se mantiene incluso cuando el panorama parece desmoronarse. Mira la historia de José otra vez. Fue vendido, traicionado, olvidado. Pero cuando todo parecía perdido, el discernimiento espiritual lo sostuvo. Él no interpretó sus circunstancias como castigo, sino como entrenamiento. Por eso, cuando enfrentó a sus hermanos años después, no habló con rencor, sino con revelación. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es discernimiento en su máxima expresión, ver el propósito detrás del dolor. No todos los golpes vienen del enemigo. Algunos son del mismo Dios, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, afinando tu oído. Porque a veces, antes de darte dirección, Dios necesita darte discernimiento. Cuando entiendes esto, ya no te quejas de la demora ni de la pérdida. Comienzas a leer los mensajes ocultos en los procesos. Aprendes que una decepción puede ser un rescate, que un rechazo puede ser una respuesta, que un cierre puede ser una señal. Dios no te confunde, te corrige. Y cada vez que lo hace, tu discernimiento crece un poco más. Hay puertas que Dios mantiene cerradas porque sabe que detrás de ellas hay distracciones que no resistirías todavía.
Él no te las niega, te las guarda. Y cuando llegue el momento, sabrás que fue Él quien las abrió, porque todo encajará sin esfuerzo. Eso es lo que el discernimiento produce, descanso en medio de la espera. La impaciencia te hace perder oportunidades disfrazadas de pausa. El discernimiento te enseña a mirar la pausa como una preparación divina. No estás detenido, estás siendo afinado. Cada día de espera está puliendo algo dentro de ti que pronto necesitarás. Así como el orfebre no retira el oro del fuego hasta que puede ver su reflejo en él, Dios no termina tu proceso hasta que ve su imagen reflejada en tu carácter. Eso es discernimiento, entender que el fuego no te está destruyendo, te está revelando. Y cuando logras ver la mano de Dios en medio del proceso, ya no pides que termine, pides aprender lo que Él quiere enseñarte antes de que acabe. Discernir no solo es reconocer lo que viene de Dios, sino también lo que se levanta contra Él. Hay batallas que parecen naturales, pero en realidad son espirituales. Discernimiento es mirar más allá del conflicto visible y ver la raíz invisible que lo alimenta. Porque no todo problema es casualidad, algunos son guerra disfrazada. La Escritura dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y sin discernimiento, puedes gastar tus fuerzas combatiendo personas cuando en realidad el enemigo está detrás del escenario. Esa es su estrategia, distraerte con lo superficial para que no confrontes lo espiritual. ¿Cuántas veces discutimos con quien no debíamos, reaccionamos sin orar, respondimos sin discernir, y terminamos drenados, confundidos, sin entender por qué la paz se fue? Pero el discernimiento te enseña a detenerte, a respirar, a preguntar, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué quiere Dios mostrarme? Jesús lo vivió. Cuando Pedro le dijo, no permitas que te maten, Señor, sonaba a cariño, a protección, a amor. Pero Jesús discernió algo más profundo y respondió, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera su enemigo, sino porque el enemigo estaba usando su emoción para intentar desviarlo del propósito. El discernimiento hace eso, separa la voz que amas del espíritu que la inspira. Aprender a discernir te libra de reaccionar en la carne. Te enseña a orar antes de hablar, a observar antes de juzgar, a bendecir incluso mientras te atacan. Porque cuando ves lo espiritual detrás de lo humano, tu corazón deja de llenarse de rencor y se llena de compasión. Discernir no es pelear mejor, es pelear con propósito. El enemigo no teme tus gritos, teme tu claridad. Tú puedes gritar y reprender sin dirección y no lograr nada, pero una palabra dicha bajo discernimiento tiene autoridad, porque nace de alguien que escuchó primero antes de hablar. A veces, la batalla no está fuera, está dentro. Tus pensamientos, tus emociones, tus inseguridades pueden ser campo de guerra. Discernimiento es reconocer cuando el enemigo intenta sembrar duda en tu mente o desánimo en tu corazón. Te hace detenerte y declarar, esto no soy yo. Este pensamiento no viene de Dios. Y en ese instante, cortas la raíz del ataque antes de que se convierta en cadena. El discernimiento es una armadura invisible. Te da visión nocturna en un mundo espiritual donde muchos caminan a ciegas. Te permite identificar qué batallas vale la pena pelear y cuáles solo buscan robarte la paz. Porque no todo lo que te reta viene del enemigo, y no todo lo que te duele viene de Dios. El discernimiento te enseña a distinguir ambos. Mira a Eliseo y a su siervo rodeados por un ejército enemigo. El siervo se desesperó, pero Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y de pronto, el joven vio carros de fuego y un ejército celestial rodeando la montaña. Eso es lo que el discernimiento hace, te abre los ojos a lo que otros no ven. Te muestra que no estás solo, que hay más a tu favor que en tu contra. Cuando caminas con discernimiento, ya no temes a la oscuridad. Porque sabes que la oscuridad no tiene poder sobre la luz que llevas dentro. Comienzas a entender que las pruebas no son castigos, son entrenamientos. Y que lo que parecía un ataque, muchas veces es una confirmación de que estás avanzando en el propósito correcto.
Discernir también es saber cuándo callar. Jesús no explicó su propósito a todos, ni respondió a cada acusación. El discernimiento te enseña que el silencio a veces es más poderoso que la defensa. Porque hay cosas que solo el tiempo y la verdad pueden revelar. Así que, cuando la guerra espiritual se intensifique, no te desesperes. Cierra tus ojos, escucha, y deja que el Espíritu te muestre lo que realmente está ocurriendo detrás de la tormenta. Porque el discernimiento no te libra del conflicto, te da la estrategia para vencerlo. El discernimiento también te enseña a aceptar la voluntad de Dios cuando no coincide con tus deseos. Esa es una de las pruebas más difíciles de la fe. Porque a veces lo que quieres con todo tu corazón no es lo que tu alma necesita. Y Dios, en su amor perfecto, te dice no para castigarte, sino para protegerte de algo que no puedes ver. Jesús lo vivió en el Getsemaní. Cayó rostro en tierra y oró con lágrimas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego pronunció la frase que sostiene toda obediencia verdadera: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en ese acto silencioso de rendición, se reveló el poder más grande del discernimiento: reconocer que la voluntad de Dios siempre es mejor, aunque duela. Discernir no es solo entender lo que Dios está haciendo, sino aceptar lo que Él ha decidido. A veces eso implica soltar personas, cerrar ciclos, dejar ir sueños, e incluso renunciar a cosas que te parecían bendición. Pero el discernimiento te muestra que lo que se fue no era pérdida, sino protección. Y que el camino que no esperabas puede ser el lugar donde Dios más se revele. Mira la vida de Abraham. Dios le pidió entregar lo más preciado que tenía, su hijo Isaac. Podría haberlo confundido con una crueldad divina, pero su discernimiento lo sostuvo. Él conocía tanto el carácter de Dios, que aunque no entendía la instrucción, confió en su propósito. Y fue justo en ese momento de obediencia ciega donde se reveló la provisión: Jehová proveerá. El discernimiento te da visión en la oscuridad. Te enseña a confiar incluso cuando no ves salida. Y cuando el corazón se revela, la fe se arrodilla y dice: aunque no lo entiendo, sé que está sobrando. Muchos se pierden buscando entender lo que solo se puede discernir. Quieren razones cuando Dios ofrece dirección. Quieren explicaciones cuando Él ofrece compañía. Pero el discernimiento te enseña a preferir su presencia sobre tus planes. Porque si Él está contigo, no importa dónde termines. Hay momentos en los que sentirás que todo se derrumba, que tus oraciones no cambian nada, que el cielo está en silencio. Pero si afinas el oído del alma, descubrirás que el silencio también es una respuesta. Dios no siempre te dice sí o no, a veces simplemente te invita a confiar. Y esa confianza madura se llama discernimiento. ¿Por qué ya no preguntas por qué, sino para qué? Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que Dios está formando. Ya no ves obstáculos, ves entrenamiento. Ya no ves rechazo, ves redirección. José no habría llegado al trono sin la traición. Moisés no habría visto la gloria sin el desierto. Jesús no habría vencido sin la cruz. Y tú no verás tu propósito completo sin pasar por procesos que desafían tu entendimiento. El discernimiento no elimina el dolor, pero te muestra su propósito. Te enseña que Dios no desperdicia lágrimas, no ignora oraciones, no se olvida de promesas. Y cuando tu alma entiende eso, comienza a descansar incluso en medio de la batalla. Así que la próxima vez que algo no salga como planeaste, no lo tomes como castigo. Pregúntale a Dios: ¿qué estás haciendo detrás de esto? Porque lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser la evidencia más clara de su dirección. Y cuando aprendes a discernir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre, nada te vuelve a sacudir igual. Porque sabes que aunque todo cambie, su propósito no. Discernir también es aprender a reconocer las temporadas espirituales que estás viviendo. Así como la tierra tiene estaciones, tu alma también las tiene. Y si no entiendes en qué temporada estás, puedes frustrarte intentando florecer cuando Dios te llamó a echar raíces. Hay tiempos de crecimiento y tiempos de silencio.
tiempos donde todo parece avanzar y otros donde nada se mueve. Pero cada etapa tiene propósito. El problema es que muchos oran por cosecha cuando aún están en tiempo de siembra, o piden expansión cuando Dios los está invitando a reposar. La Escritura dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Discernir tu temporada te libra del desgaste de pelear batallas que no te corresponden, y te guarda de abandonar procesos que todavía no han terminado. Tal vez estás en una etapa de poda, donde Dios está quitando lo que ya no produce fruto. Y aunque duela, es su manera de hacerte crecer. Porque cuando Él corta, no destruye, limpia. El árbol no pierde, se prepara para dar más. O quizás estás en una temporada de desierto. Te sientes solo, confundido, sin dirección. Pero el desierto no es un castigo, es un aula. Ahí no oyes a Dios menos, lo oyes más claro, porque ya no hay distracciones. Es en el silencio del desierto donde la voz del Espíritu se vuelve nítida. Discernir tu temporada es entender que cada etapa tiene un lenguaje distinto. En unas Dios te habla con palabras, en otras con pausas. En unas te impulsa, en otras te esconde. Y cuando aprendes a reconocer eso, ya no vives frustrado, vives atento. Jesús también discernió sus tiempos. Cuando su madre le pidió que hiciera su primer milagro, él dijo, aún no ha llegado mi hora. Pero cuando el momento divino se activó, declaró, ahora es el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El discernimiento te enseña a moverte con el reloj del cielo, no con el calendario del mundo. A veces Dios te oculta para protegerte. Te guarda de lugares donde tu corazón no está listo, o donde tu fe podría apagarse. Y aunque quieras avanzar, Él te mantiene en pausa porque todavía está trabajando en lo que no ves. Discernimiento es aceptar ese escondite sagrado sin perder esperanza. Hay quienes se comparan con otros, creyendo que Dios se olvidó de ellos. Ven florecer a otros y piensan, ¿y yo, Señor? Pero lo que no saben es que mientras los demás crecen en público, Dios los está fortaleciendo en lo secreto. Y lo que nace en secreto, permanece cuando lo visible se desvanece. El discernimiento te libera de la comparación. Te recuerda que cada historia tiene un ritmo, y que el tuyo no está atrasado, está alineado con el propósito exacto de Dios para ti. Cuando caminas en discernimiento, ya no te mueves por ansiedad, sino por convicción. Ya no imitas, esperas. Ya no compites, confías. Ya no buscas reconocimiento, sino dirección. Hay poder en saber esperar tu temporada. Porque cuando Dios abre el momento correcto, todo encaja sin esfuerzo, y la gracia fluye como si siempre hubiera estado esperándote. Así que no te desesperes si el fruto aún no ha llegado. El discernimiento te enseña a cuidar la semilla, incluso cuando no ves brotes. Y a confiar que, bajo tierra, algo está ocurriendo. Porque Dios trabaja en silencio, pero nunca está quieto. Discernir también es reconocer las señales de Dios en lo cotidiano. Porque Él no solo se manifiesta en lo sobrenatural, también en los detalles simples del día a día. La mayoría de las veces, Dios no grita, susurra. Y solo quien vive atento al Espíritu puede percibirlo en los lugares donde otros no miran. A veces te habla a través de una persona, de una conversación que parece casual, de una canción que llega en el momento exacto, de un pensamiento que interrumpe tu ansiedad. El discernimiento te enseña a identificar esas pequeñas luces que se encienden en medio del caos. Te enseña a reconocer su voz incluso cuando parece silencio. Hay días en los que una simple paz interior es una respuesta. Una inquietud persistente es una advertencia. Una demora es una protección. Y una pérdida, una redirección. Dios escribe mensajes en los lugares más inesperados, pero solo los corazones sensibles los pueden leer. Mira a Moisés otra vez. Dios no se le apareció en un templo ni en un sueño. Le habló desde una zarza ardiendo en el desierto. Un arbusto común, en un lugar común, pero lleno de un fuego que no se apagaba. El discernimiento comienza cuando decides mirar 2 veces aquello que otros pasan por alto.
A veces Dios te está hablando en la rutina. En el trabajo que te cansa, en la persona difícil que te desafía, en el retraso que te impacienta o en la puerta que no se abre. No todo lo que te incomoda es un obstáculo, muchas veces es una invitación. Discernir es detenerte y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Y cuando haces esa pregunta, el cielo responde. No con truenos, sino con comprensión. No con ruido, sino con dirección. El discernimiento te saca del piloto automático. Te despierta. Te obliga a mirar con ojos espirituales lo que antes mirabas con cansancio. De pronto, notas cómo todo se conecta, la conversación, el cambio, el retraso, el encuentro inesperado, nada fue casualidad. Era Dios, guiándote paso a paso hacia su propósito. Cuando aprendes a vivir discerniendo, la vida deja de ser una secuencia de coincidencias y se convierte en una historia guiada. Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino para qué Dios permitió esto. Y esa diferencia cambia todo. Porque el discernimiento te convierte en un observador del mover divino, en lugar de un espectador de tu frustración. El Espíritu Santo no deja señales para confundirte, sino para dirigirte. Te habla en paz, en convicción, en propósito. Nunca en ansiedad ni en confusión. Por eso, cuando algo te roba la calma o te empuja a decidir sin pensar, haz una pausa. La prisa es el idioma del enemigo, la paz es el idioma del cielo. Dios está hablando más de lo que imaginas. La pregunta no es si Él te está guiando, la pregunta es si estás escuchando. Y si tu alma aprende a escuchar, descubrirás que su dirección siempre llega a tiempo. Nunca antes, nunca tarde, siempre precisa. El discernimiento no es solo un don para momentos especiales, es un estilo de vida para quien desea caminar con Dios a diario. Es mirar cada día con ojos espirituales, porque detrás de lo natural, siempre hay algo eterno sucediendo. Y cuando comienzas a vivir con esa conciencia, ya no ves interrupciones, ves intervenciones. Ya no ves casualidades, ves llamados. Ya no ves finales, ves comienzos disfrazados. Así actúa el discernimiento, transforma la manera en que ves todo lo que te rodea. El discernimiento no es un talento, es una evidencia de intimidad. Solo quienes caminan cerca de Dios pueden distinguir su voz entre tantas otras. Porque conocer su voz no viene de escucharla una vez, sino de reconocerla todos los días, en la oración, en la palabra, en los detalles, en los silencios. Discernir es vivir despierto. Es no caminar guiado por impulsos, sino por presencia. Es tener los oídos del alma atentos a cada movimiento del cielo. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. El discernimiento te lleva a actuar con propósito, a hablar con sabiduría, a decidir con paz, a esperar con fe. Te enseña a ver que los desvíos no fueron errores, que las demoras fueron preparación, y que las puertas cerradas te salvaron de caminos que habrían destruido tu espíritu. Discernir es ver la mano de Dios donde antes solo veías confusión. Es decir, no entiendo todo lo que está pasando, pero sé que Él está aquí. Y esa certeza cambia tu vida. Cuando caminas en discernimiento, el enemigo pierde poder sobre ti. Porque ya no caes en engaños disfrazados de oportunidad, ya no te dejas arrastrar por emociones momentáneas, ya no dudas del amor de Dios cuando el cielo parece callar. Sabes que incluso en el silencio, Él está dirigiendo la historia. Discernimiento es paz en medio del caos, claridad en medio de la confusión, luz en medio del ruido. Y esa luz no se apaga, porque no viene de tu entendimiento, viene del Espíritu que habita en ti. Hoy Dios te invita a pedir más que respuestas, te invita a pedir discernimiento. Porque cuando lo tienes, ya no necesitas verlo todo para confiar. Solo necesitas reconocer su voz. Tal vez este sea tu momento para hacer una pausa. Para cerrar los ojos y decirle desde el corazón, Señor, abre mis ojos espirituales. Enséñame a reconocer tus señales, a distinguir tu voz entre las demás, a elegir tu camino aunque no lo entienda todo. Porque el discernimiento no solo cambia lo que haces, cambia quién eres.
Te transforma en alguien guiado por el Espíritu, en alguien que ya no camina por vista, sino por fe. Y cuando vives así, cada día se convierte en una conversación con Dios. Cada decisión, una oportunidad para escucharlo. Cada paso, una invitación a seguirlo más de cerca. Ese es el poder del discernimiento, ver a Dios incluso donde nadie más lo ve. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Toma un momento para compartirlo con alguien que necesita dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que están buscando claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, te invito a quedarte cerca. Suscríbete, dale me gusta, y comparte este video. Cuando lo haces, estás ayudando a que la palabra llegue a otros que hoy están llorando por dirección, a personas que quizás están a punto de rendirse. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tal vez nunca podrás ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Así que quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.